Universos paralelos, Ricardo Holmes. Tendencias sociales, la crisis posttecnológica. Pérdida de la autoridad y crisis del liderazgo. Un rasgo de identidad de estos tiempos es que se ha ido perdiendo el respeto a la autoridad. Tal y como lo vimos en las páginas anteriores, todavía a mediados del siglo XX, las instituciones eran sólidas e infundían respeto. Las implicaciones de esta problemática son graves. Pueden traducirse en descontrol dentro de las organizaciones, tanto en el ámbito laboral, escolar, como dentro de la misma familia, lo cual limita que los padres ejerzan su responsabilidad en la educación de sus hijos, y peor aún que la pérdida de autoridad en los gobiernos impida que éstos nos protejan de la delincuencia e incluso de los desórdenes callejeros relacionados con las demandas sociales, las cuales, aunque sean movimientos sociales legítimos y justos en sus demandas, dañen al grueso de la ciudadanía. La pérdida de autoridad perjudica a la sociedad en su conjunto, pues pone en riesgo el equilibrio, el orden y la confianza. A su vez, la autoridad es el motor del liderazgo, fenómenos que se sustentan en la credibilidad y que con preocupación vemos que hoy se ha perdido. La tecnología nos ha dotado de infinidad de ojos para observar a los hombres y mujeres públicos que ejercen actividades políticas y de liderazgo. A su vez, la vigilancia continúa por parte de los medios masivos de comunicación, que exhibe sus incongruencias, debilidades o incluso faltas éticas y morales, lo cual desgasta su autoridad. Ya con una condición de auténtico liderazgo es que se sustituye en el ejemplo, porque un auténtico líder es el prototipo del que hay que seguir y al cual se debe imitar. Equivale al carnero guía de la manada, al que define el rumbo a seguir, o al ave que guía, que determina la ruta a la parvada cuando va en vuelo. Hoy no solo la vida pública de los líderes, sino hasta la privada está en continuo escrutinio público a través de los medios masivos de comunicación, que han incrementado sus recursos con la ayuda del equipo profesional a su servicio y con la vigilancia del público televidente, el cual puede enviar al noticiero de su preferencia un video tomado desde su teléfono celular. Es común ver que un funcionario público que emite una declaración controvertida sea puesto en ridículo horas más tarde con la transmisión de una videograbación que puede consignar una declaración anterior del mismo funcionario, pero en sentido inverso, criticando lo que hoy apoya, por ejemplo. La tecnología se ha encargado de poner al descubierto la auténtica personalidad de las figuras públicas. Hoy los políticos y gobernantes deben ser cautelosos con lo que dicen y congruentes en su vida privada y pública, pues la prensa, en busca de noticias, escudriña continuamente a quienes ejercen liderazgo social. Hasta mediados del siglo XX, uno podía referirse a la iglesia, del credo que uno profesase, al gobierno, a la familia, a la escuela, a la empresa y a cualquier otra institución, y se les mencionaba con respeto. Cualquier maestro de escuela era visto con consideración, lo mismo que un ministro religioso o un gerente o el director de una empresa. Casi nunca se ponían en entredicho su palabra, a no ser que, como expresión, el caso lo ameritase, por un deterioro de una imagen muy particular del individuo, pero su investidura era valorada. Los gobernantes también eran respetados. A fines de los 60, después de las revoluciones estudiantiles de Francia, México, Checoslovaquia y otros países que sufrieron un proceso similar, las cuales coincidieron con la revolución hippie,
Se perdió el respeto por la sociedad y sus estructuras. Todo se puso sobre una balanza. Se llegó al punto en que los símbolos patrios fueron escarnecidos en algunos países. La marsellesa, himno nacional de Francia, se utilizó sin generar conflicto de ninguna especie en la canción All You Need Is Love de los Beatles. A partir de los 60, los alumnos empezaron a tratar a los maestros de escuela y universidad como a sus iguales, sin la veneración y respetos anteriores. Se hicieron obras musicales del más puro divertimento, desacralizando la figura de Jesucristo, como en la obra de teatro y después la película Jesucristo Superestrella, en la que ésta representa la figura como la del ídolo de rock. La crisis actual del liderazgo tiene su origen en la revolución cultural de los años 60. Se hicieron caricaturas de gobernantes que se vendieron en forma de pósters en las estaciones del metro o en las calles, como aquella muy solicitada del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, sentado en el WC. Se escarneció a la familia como institución y los padres perdieron el ascendiente moral incondicional sobre sus hijos. El rechazo a la autoridad. Solo se puede decir que se dio un viraje en el modo de concebir el principio de autoridad. Se perdió el respeto y la credibilidad por la autoridad de derecho, permaneciendo incólume la autoridad de hecho, que está sustentada en el prestigio moral que le da el reconocimiento y valoración de sus capacidades y habilidades, es decir, la admiración que puede despertar la cabeza de cualquier institución, sea cual fuere, la familia, la escuela o la iglesia, entre otras. Se perdió el respeto a la investidura del maestro, aunque eso no impide que cada profesor pueda establecer su principio de autoridad individual entre sus alumnos, siempre y cuando tenga los méritos suficientes para tener esa influencia moral. En cambio, el manto protector de la institución que cobijaba a sus dirigentes e imponía reglas incuestionables ha dejado de surtir efecto. Ahora cada norma debe estar justificada por la razón y por convicción es acatada. Desde el momento en que uno de los países más poderosos del planeta, como Estados Unidos, obligó a dimitir a un presidente de otro país, se perdió el respeto por la figura presidencial de ese país. El presidente George W. Bush ha llegado al límite al 30% de aprobación a su administración por parte del electorado. El fin de la autoridad impuesta y el inicio de la autoridad por convicción. Para establecer la comparación, recordemos cómo a fines de los 50 y principios de los 60 fue la época de oro de instituciones sociales como los clubes de leones, rotatorios, de las asociaciones de ejecutivos de ventas y mercadotecnia, de las cámaras empresariales y muchos tipos de organismos que no solo tenían fines específicos y objetivos funcionales, sino que además ejercían un protocolo que daba simbolismo social a su estructura organizacional y a sus eventos. En la vida democrática de hoy, el ejercicio de la autoridad sustituye a la imposición que se deriva del poder. La autoridad se sustenta en valores y el poder en la voluntad de un individuo. Por ello, la autoridad es la esencia del liderazgo democrático y el poder es un modelo autocrático de origen tribal. En esa época, el orgullo de pertenecer a una empresa fue el pilar de las relaciones laborales sólidas, en las que el trato respetuoso entre las partes era recíproco. Además, se desarrollaban importantes programas de comunicación interna que constataban de revista propia, de programas de inducción a la empresa para el personal de nuevo ingreso
y de actividades que tendían sólidos puentes de afecto entre el personal y la dirección de la misma. En el mundo racional de hoy todo está sujeto a crítica y a evaluación. Las leyes y normas ya no serán acatadas simplemente por imposición, pero sí por convencimiento. La administración moderna lo sabe, y por ello la vieja táctica de palo y zanahoria, aplicada en la relación con el personal, que Douglas MacGregor definió como el estilo de liderazgo X, fue desplazada por el estilo Y, el cual se sustenta en la motivación, con el propósito de obtener una respuesta positiva del trabajador con base en un compromiso asumido por entera convicción. El auténtico líder contemporáneo es un guía que define a sus seguidores el camino a seguir. Por tanto, el liderazgo se sustenta en la credibilidad y la confianza. La imposición requiere de supervisión y control constantes, de mano de hierro, a fin de que la disciplina no se relaje. Por consiguiente, esto genera una actitud de rebeldía que pone al trabajador a la expectativa. Espera la oportunidad para evadirse el control. En contraste, la autoridad aceptada libremente como resultado del auténtico liderazgo moral es la más duradera y estable, pues se le admite por convicción. Nos encontramos, pues, en una etapa revisionista, de evaluación, de la cual deberían salir fortalecidas las instituciones que imponen su autoridad mediante el convencimiento. No es más que la sustitución de la autoridad por la imposición, por la autoridad derivada de la convicción. La gente evita tomar decisiones por miedo a equivocarse. El liderazgo hoy se consigue asumiendo las responsabilidades que se derivan de las decisiones que los demás evaden. Las nuevas reglas del liderazgo. La globalización ha impuesto una nueva variante en el ejercicio del liderazgo. Sin embargo, si existe una fuerte tendencia al rescate de la identidad propia y de sus tradicionales modelos sociales, hoy nos topamos en cada país con un vacío generalizado de liderazgo, con una ausencia de conducción social firme y consistente, que responda a las necesidades de cada una de las células de la sociedad, como son la familia, las instituciones educativas, las organizaciones sociales de toda índole, las corporativas, las filantrópicas, las asociaciones profesionales y cámaras de comercio, las confederaciones deportivas, las corporaciones religiosas y sindicales, o las instituciones que pertenecen al gobierno. La autoridad entendida como aquella que se centra en la defensa del bien común, en la justicia en sus múltiples manifestaciones, en la negociación, ha sido sustituida por la lucha de fuerzas desestabilizadoras. Los padres ya no se sienten respaldados por una sociedad que antes apoyaba al que tenía la razón de su lado, pero sí ha visto mermada su capacidad de transmitir a los hijos sus propios valores y principios morales, válidos muchas veces y cuestionables otras tantas. Incluso tienen la percepción compartida de que esos valores daban identidad a una sociedad local y específica. En cambio, actualmente múltiples influencias externas al núcleo familiar se interponen en esta responsabilidad formativa. Por ejemplo, hoy vemos que algunas leyes planteadas con buenas intenciones pero que tienen deficiencias operativas, restan autoridad a los padres y permiten la interferencia de terceros. La autoridad moral de muchos ministros religiosos se ha visto seriamente cuestionada a partir de escándalos ventilados en la prensa. Los catedráticos se ven a sí mismos como obreros de la educación, los que anteponen prerrogativas sindicales que son legítimas a sus responsabilidades con la sociedad, los que transmiten las acciones de su lucha germinal
en la televisión. Han dañado en forma seria su autoridad moral como grupo y la credibilidad y confianza que antes les daba liderazgo social. Los gobiernos envueltos en conflictos en los que se evidencia su incapacidad y otras veces su calidad ética y moral también han debilitado a los gobiernos. La credibilidad de un líder se construye a lo largo de toda la vida, pero basta solo un error éticamente cuestionable para destruirla.